Algo fundamental para los países más o menos industrializados es la posesión del mayor recurso energético, el petróleo, indispensable para llevar a cabo el desarrollo tecnológico necesario para su porvenir. La gran novedad es el resurgimiento del pueblo árabe, unido en la comunidad islámica y considerado como una nueva potencia mundial. Arafat es el jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, que representa al gobierno del Estado palestino en el exilio. En 1974, en un discurso ante la ONU, Arafat dijo: «He traído conmigo una rama de olivo. Es un fusil para la libertad. No permitáis que la rama caiga de mi mano». Mozambique, junio de 1975. Cae la dictadura portuguesa. El Frente de Liberación, de tendencia marxista-leninista, asume el control del país. En 1976 surge otra organización, el Grupo de Resistencia Nacional, apoyado por el régimen de Sudáfrica. El conflicto mantiene al país en guerra hasta octubre de 1992. El resultado es de 100.000 muertes y 1 millón de refugiados huidos de Mozambique. Durante los años 70, otros países africanos son el escenario de cruentas situaciones, como es el caso de Uganda, con Amin Dada, o de la República Centroafricana, que sufre el régimen de terror de Bokassa. La modernización de los sectores productivos y la defensa del país, y la rehabilitación de las víctimas de la Revolución Cultural son las acciones llevadas a cabo por Deng Xiaoping, que entra en política tras la muerte del presidente y la expulsión de la Banda de los Cuatro. Deng Xiaoping realiza la reforma económica del país y una política de apertura hacia Occidente. La América Latina de los años 70 asiste a las continuas intromisiones de los militares en el poder civil. El objetivo es asegurar el interés económico de la oligarquía dominante y de los Estados Unidos con el pretexto del peligro derivado de una hipotética expansión comunista. Perú. Sendero Luminoso es el nombre de la organización terrorista fundada por el profesor de Filosofía Ambiental Abimael Guzmán, alias Camarada Gonzalo. Su nombre deriva de la frase pronunciada por el fundador del Partido Comunista Peruano: «El marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución». Sendero Luminoso realizará una cruenta campaña de acciones terroristas. La organización recluta a sus miembros entre la población indígena, muy descontenta con el gobierno militar en el poder desde 1968. ...1973... Autopistas absolutamente desiertas, tráfico parado. En las ciudades algunos utilizan el caballo para arrastrar sus coches. Ha llegado la crisis petrolífera. Es una consecuencia de la guerra árabe-israelí, un hecho previsible a los ojos de los expertos occidentales. Los productores de petróleo, en su mayoría países islámicos, forman un frente común. El 17 de octubre, 11 países anuncian una reducción del abastecimiento del petróleo igual al 5% y una subida del precio por barril igual al 70%. Esto provoca el cierre de las fábricas y el empobrecimiento de las clases medias y bajas, el aumento consecutivo de precios, altas tasas de paro, un mayor debilitamiento del tercer mundo y la inestabilidad monetaria. Crece enormemente el índice de paro. Tras la crisis petrolífera, las economías occidentales atraviesan un periodo difícil. Los estados deben afrontar un exorbitante precio social para reconvertir la economía, para afrontar el paro y sostener a las nuevas clases pasivas. Aumenta el déficit público, que obstaculiza el relanzamiento económico. Willy Brandt, Premio Nobel de la Paz, a quien vemos aquí durante una visita oficial, es el primer canciller socialdemócrata de Alemania Federal. Su política está siempre orientada a la distensión y a la mejora de las relaciones con el bloque soviético. Presidente de la Comisión Independiente sobre la Cuestión del Desarrollo Internacional, se ocupa activamente también de los problemas del tercer mundo.
Amnistía Internacional es la organización que lucha por la democracia y respeto de los derechos humanos. Fundada en 1961 por el abogado inglés Peter Benenson con el objetivo de denunciar la violación física y moral de la dignidad humana, aúna en sus principios los grandes movimientos sociales nacidos a finales de los años 60. Biografía en imágenes de Helmut Kohl. En estos años se forma la carrera del hombre político que sabrá reunificar las dos Alemanias e introducirlas en Europa. En 1969 es elegido primer ministro de su región de origen. En el 73 sustituye a Brasel en la presidencia de la Unión Cristiano-Demócrata, el partido de Konrad Adenauer, protagonista de la reconstrucción alemana. En los años 70, Kohl y su partido están en la oposición. Volverán a subir en 1982, cuando Kohl sea elegido canciller federal, periodo en el que el plano político tiende hacia la derecha, con el presidente americano Ronald Reagan y con la primer ministra británica Margaret Thatcher. Kohl está dispuesto a realizar sus sueños para Alemania, la unificación y la unidad europea. Espectáculos de teatro, ballets, obras de arte figurativo. Después de la gran explosión liberadora de los años 60, la cultura conoce un momento de crisis que corresponde con el empeño de los artistas en profundizar en la búsqueda y tendencias de la década precedente. En todos los sectores, el arte conceptual asume un papel importante. Se trata de una corriente en la cual confluyen varias manifestaciones artísticas, todas caracterizadas por el predominio de la idea sobre la realidad material de la obra. Las investigaciones desarrolladas por los médicos Renato Dulbecco, Howard Termin y David Baltimore, ganadores del Premio Nobel de Medicina en 1975, alcanzan un gran éxito en la lucha contra el cáncer, confirmando la actividad cancerígena de algunos virus. Es posible prevenir algunas formas tumorales eliminando el virus responsable. El trasplante de médula ósea de un donante sano a una persona enferma de leucemia es un avance decisivo en la lucha contra este tipo de cáncer, que se difunde en la sangre. Es importante el desarrollo de los inmunodepresores para evitar la crisis del rechazo, que al principio fue muy corriente. La investigación médica acude en ayuda del tercer mundo. En 1976 se produce en el Zaire una epidemia. Los investigadores descubren que se trata de un nuevo virus terrible, lo llaman ébola. Actúa como una bomba biológica. Una vez en el organismo, ataca a todos los órganos y tejidos, excepto a los huesos y músculos, y los destruye en pocos días. Se consigue aislar el virus con una serie de procedimientos profilácticos para intentar parar la epidemia. Existe mucho misterio en torno al terrible virus que representa una de las mayores amenazas para la humanidad. El ordenador es el protagonista de este ambiente futurista. La revolución informática adquiere gran importancia en esta década. En 1971, Texas Instruments lanza al mercado el primer microprocesador. Son más pequeños que la yema de un dedo, engloban todos los elementos de un circuito electrónico y funcionan gracias a las técnicas de integración que les permiten realizar las funciones de entre 5.000 y 10.000 transistores. Gracias a estos componentes se consiguen crear los productos informáticos, desde la calculadora de bolsillo hasta el ordenador de gran potencia. Las centrales solares son particularmente útiles en los países africanos más pobres, necesitados de energía tras la crisis del petróleo y con sol en abundancia. En 1973 los países productores aumentan de golpe el precio del petróleo. Esto causa una recesión económica en todo el mundo que sirve de empuje a los países consumidores para lanzarse a la búsqueda de otras alternativas, disfrute de la energía solar, de la fuerza eólica y de la potencia generada por el agua y las mareas. Desde este momento se perfecciona la tecnología y se da paso a la construcción de grandes centrales solares en el desierto. ...1969 es un año importante para la aviación. Crecen las exigencias comerciales y se adaptan los nuevos aviones a las nuevas necesidades. Un ejemplo es el Boeing 747. El vuelo inaugural se realiza el 9 de febrero. Tiene 70 metros de largo y de apertura de alas 56. Puede transportar 385 pasajeros con una autonomía de más de 20.000 kilómetros y una velocidad de crucero de 930 kilómetros por hora.
En este año aparece otro avión increíble, el Concorde, capaz de superar la barrera del sonido.